ahorita, ¿no? Se te oye, sí. Bueno, pues yo arranco igual, yo lo retomo igual y arranco de la misma manera, agradeciéndole al Instituto 25 de Mayo y muy en particular a Jorge Lago, pero también a los compañeros que lo hacen posible, que se tomaran hace en serio una tarea que nunca era urgente, que asumieran en un momento dado que el ritmo que llevábamos nos marcaba muchas tareas que eran siempre imprescindibles, que había que hacerlas siempre para mañana. Y los que sois simpatizantes o militantes de Podemos en diferentes ámbitos locales, territoriales, círculos, consejos, sabéis perfectamente a qué me refiero, que mientras que nosotros estábamos haciendo ese conjunto de tareas que tenían que ser hechas siempre para mañana mismo y que eran siempre urgentísimas y que eran siempre de lo que hablaban nuestros familiares, nuestros amigos, las televisiones y por las que nos preguntaba todo el mundo, la gente del Instituto 25 de Mayo decidiera que mientras hacía eso mismo, porque no es que se retirara a un monasterio, que mientras hacía eso mismo iba a ir dando pasos para mantener abierto un canal y un centro de producción de análisis y de pensamiento que nos permitiera tener la cabeza fresca y las ideas nuevas y preparadas de la misma manera que en el ciclo que abrimos con las elecciones europeas nos permitió hacer el conjunto del trabajo intelectual y de análisis previo. Esto es, se plantearon, bueno, es verdad que hay que correr, pero hay que dedicarle tiempo a eso que nunca parece urgente, y yo lo he dicho en varias ocasiones, vas por la oficina o saliendo de un acto, cogiéndote un tren corriendo, y entonces te para un compañero del Instituto 25 de Mayo y te dice, oye, acuérdate que me tienes que mandar el texto para la revista, y tú dices, sí, es verdad, pero no sé, no es por lo siguiente que me van a preguntar en la siguiente rueda de prensa, no es por lo que me voy a pelear en una disputa en televisión, no es lo que hay que hablar en un meeting, no es lo que le tengo que discutir con unos compañeros en una asamblea, en un círculo, y sin embargo es fundamental. Y eso es también una forma de agradecimiento, es un darle las gracias a los compañeros que nos han obligado siempre a decir, es verdad, hay cosas muy urgentes por las que hay que correr mucho, pero hay cosas imprescindibles que tenemos que ir sembrando poquito a poquito, porque si no, para cuando las necesitemos no estarán. Eso es un agradecimiento que tiene que ver también muy en particular con esta revista, con la revista La Circular. Hemos sacado el segundo número y creo que podéis disfrutarla, pero también decirle a vuestra gente, a la gente que os rodee, que tenemos que estar muy orgullosos de las revistas que producimos y del material de discusión, de análisis y de pensamiento político que producimos. Y que hay mucho talento colectivo en Podemos. Seguramente la mejor cosa que ha sucedido es que esta revista, que ya digo que es el segundo número, incorpora a mucha gente que no había escrito en la anterior y es mejor. Y es mejor precisamente porque incorpora a mucha gente que no había escrito y que tiene mucha capacidad y que va aportando más. Hay que sentirse muy orgullosos de eso. Eso es una de las cosas que nos hace distintos. Nosotros peleamos en su terreno, pero mientras peleamos en su terreno vamos produciendo las ideas al ritmo y en la forma que nosotros producimos las ideas, que es pensando, que es debatiendo, que es escribiendo, que es leyendo, como lo hemos hecho siempre. Eso no son las cosas famosas. Eso no va a salir en la televisión, no le van a dedicar un reportaje y no será de lo que hablen las crónicas. Y sin embargo, en gran medida, es lo que nos hace diferentes. Y esta universidad de verano también nos hace diferentes. Esta universidad de verano la podéis comparar. Decíamos el otro día en broma, en la presentación ante la prensa de esta universidad de verano, que como premio para un año en el que no hemos parado de correr ni de quitarnos horas al sueño, todos los que estamos aquí, lo que nos regalábamos era que para cuando se estaba acabando julio nos encerrábamos 3 días a discutir, a leer documentos, a debatir entre nosotros y a llevarnos tareas para casa para pensar más hacia adelante. Y que eso marcaba también nuestra diferencia. Habéis visto seguramente en la televisión algunas universidades de verano de los partidos del régimen que son básicamente photocalls. Digo, pasan por allí, hacen algunas declaraciones sobre la actualidad política, pasan ahí en modelo ibicenco, se saludan entre ellos y tienen ponencias cortitas destinadas a dar titulares. Bueno, aquí venimos a discutir en serio, venimos a trabajar un poquito más. Y el mejor regalo que nos hemos hecho después de este año de sobrecarga de trabajo es trabajar un poquito más. Le estamos cogiendo una adicción peligrosa a la cosa, pero eso significa también que nos lo tomamos en serio. Y es muy importante esa tarea ahora que en España ha florecido esa nueva rama de las ciencias sociales que es la podemología, por la cual mucha gente nos cuenta qué estamos haciendo.
y además el país se ha llenado de expertos que nos dicen cómo habría que hacer las cosas. Y ahí nosotros tenemos dos respuestas fundamentales. Una, ven y ayúdanos, porque falta mucha gente y porque falta mucho talento colectivo y seguramente hay mucha gente con ideas maravillosas que las tiene que aportar aquí. Compañero, compañera, familiar, cuñado, cuñada, amigo, amiga, compañera, compañero de trabajo, vente, necesitamos muchas ideas. Es verdad que no todas las cosas las hacemos bien y es verdad que falta mucho talento colectivo y mucha creatividad y por eso intentamos estar permanentemente abiertos para que las mejores ideas puedan permearnos. Y la segunda es que tenemos que construir nuestra propia historia. Se están llenando las estanterías de las librerías de libros sobre Podemos. En general, yo a priori así diría que no compremos ninguno. A priori. Luego, a lo mejor hay que leer el índice y hay que leer la contraportada y valorar. En general, tenemos que ser capaces de producir nuestra propia historia. No una historia que diga que todo está bien. Una historia que sea escrita desde nuestra interpretación, desde quienes están empujando este tiempo histórico y desde quienes están haciendo posible que sea imaginable el cambio político en España. Y para eso hay que hacer una cosa para la que nunca tenemos tiempo. Hay que sacar huecos, ya sé que es imposible, hay que sacar huecos en el tren, quitándose un poquito de tiempo, quitándose un poquito al volver a casa, quitándose un poquito de ocio, hay que sacar huecos para estudiar, hay que sacar huecos para escribir, para dejarlo escrito en un blog, en un texto que le pasamos a los compañeros del círculo, en un texto que mandamos por mail a los familiares para discutirlo y a lo mejor te contesta uno, en un texto que nos ponemos con los compañeros, mira, yo he escrito esta paginita, porque me parece que las cosas están siendo así, ¿qué te parece a ti? ¿Te parece que esto tiene sentido o que no? Tenemos que construir, tenemos que escribir nuestra propia historia, porque si no nos la van a escribir desde fuera y cuando nos las escriben desde fuera nos ponen los nombres de lo que nos va pasando y nos meten en los debates que quieren los adversarios de Podemos y nos obligan a discutir sobre la agenda y sobre los problemas que quieren quienes llevan 1 año y medio trabajando contra la posibilidad de que haya cambio político. Está bien que hagan eso, tienen derecho a hacerlo, es legítimo. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte es escribir nuestra propia historia, pensar lo que estamos haciendo, pensar nuestros propios errores y nuestros propios aciertos, pero pensarlo con nuestras palabras, con nuestros análisis y desde las necesidades de los que estamos comprometidos por el cambio político. No vaya a ser que esto nos lo piensen quienes llevan 1 año y medio trabajando para ponerle zancadillas a la posibilidad del cambio político. Y esto, y termino con esto la parte de la introducción, significa también, como decía, una cierta reivindicación del estudio. Se ha generalizado una interpretación, una mala interpretación de Podemos y de las posibilidades del cambio político que nosotros hemos abierto en España, según la cual, bueno, las cosas estaban muy feas y han llegado unos cuantos chavales que sabían mucho de comunicación política. No estudiéis comunicación política, no estudiéis marketing político. Lo que hay es que estudiar de política, de la vida y de cómo está nuestro país y de cómo se pueden transformar las cosas. Y es a través de ese estudio con el que luego se pueden imaginar, podemos construir las herramientas con las que luego incidir en la realidad para intentar transformarla. Pero no se trata de estudiar en cómo envolvemos las cosas, como una suerte de, bueno, pues resulta que fíjate cómo dan con las palabras exactas para expresar. Eso no es lo fundamental. Lo que marca la diferencia en Podemos desde el comienzo ha sido el estudio y la discusión. El estudio normalmente no es sexy. No sale en la tele, no se recompensa, no se premia y nadie aclama. La gente aclama más, te felicita más después de un acto, después de un meeting o después de estar un buen rato con los compañeros. Es lo único que marca la diferencia. Solo el estudio, el pensamiento y la discusión nos hace no ser como las élites viejas de los partidos viejos que les ven y yo creo que no enamoran ni a sus propios votantes. Hay que estudiar, hay que discutir, hay que hacer un trabajo permanente por el cual el conjunto de las gentes que están ilusionadas y que están comprometidas con el cambio trabajen con la perspectiva para pasado mañana de relevar a las personas que hoy están en las posiciones más públicas o que están en las posiciones dando la cara. De cada persona, de cada compañero, de cada simpatizante tiene que salir un organizador de Podemos, un intelectual de Podemos y un portavoz de Podemos que sea capaz de construir y de transmitir las ideas del cambio y de agregar en torno a sí la voluntad de mucha gente que está harta de soportar las cosas como son y que está ilusionada pensando que las cosas podrían ser diferentes y podrían estar al servicio de la mayoría. Y eso solo se hace con mucho trabajo y con mucho esfuerzo de ese que no sale comúnmente en la batalla del día a día. Y ahí hace tiempo que venimos acuñando o que venimos jugando con el término de los... Creo que es la cuarta botella que abro ya.
medio tiempo. Y ahí hace tiempo que venimos hablando de la teoría de los dos carriles o de los dos ritmos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Luego ahondaré más, pero cuando hablábamos de la teoría de los dos carriles nos referimos a que el combate político de las ideas por cambiar nuestro país en un sentido de más justicia, de más democracia, de más dignidad para la ciudadanía, es un combate que se mueve en dos ritmos que corren paralelos, a dos velocidades paralelas, y tienen dos lógicas y dos grupos de tareas muy diferenciados que no podemos desatender, ninguno de los dos, pero hay que ser consciente que tiene lógicas diferentes y que no siempre lo que es bueno por el carril de la derecha es bueno por el carril de la izquierda, o por el carril 1 es bueno por el carril 2. Por una parte, y luego ahondaré en eso, nuestro análisis, el análisis que nosotros ratificamos, la hoja de ruta que nosotros ratificamos en la Asamblea Ciudadana, si se puede, de Vistalegre, decía que este era un año rápido y acelerado, que este año había que correr. ¿Qué significa decir que este año había que correr? Significa decir que había que correr al ritmo que en gran medida nos iba a marcar el adversario. Eran los que mandaban, que ya no convencían a la gente, pero que todavía mandaban, y son capaces de registrar a finales de julio una reforma de la ley electoral municipal porque están rabiosos porque han perdido las principales ciudades de España, o son capaces de aprobar una ley mordaza que saben que el siguiente Parlamento derogará seguramente porque la expresión de la voluntad popular de los españoles va a ser diferente. El adversario marca sus tiempos. El adversario decide cuándo y cómo se discute de qué cosas y nos reta en los terrenos en los que se cree más fuerte. ¿Os acordáis aquellas elecciones autonómicas que se adelantaron solo para intentar frenar a Podemos? ¿O os acordáis una buena parte de las discusiones que se han puesto en la agenda con el motivo fundamental de a ver si los de Podemos llegan mal o llegan tarde? Cuando dijimos que este año era un año para correr, dijimos que este era un año en el que tocaba asumir que el adversario, una vez que había visto la posibilidad inédita, que no había existido en 3 décadas, de que podía perder el poder político, los que tenían amigos poderosos, muchísimo dinero, favor de los bancos, favor de los grandes poderes financieros, podían perder el poder político en España y lo podía ganar la gente sencilla, empezaron a trabajar desde el minuto cero para evitar, para zancadillear, para dispersar la voluntad posiblemente mayoritaria de que las instituciones volvieran a estar al servicio de la gente. Y eso iba a significar también que iban a jugar con los tiempos y que nos iban a marcar los ritmos para que no llegásemos. Desde que se acabaron las elecciones europeas, desde el día 25 de mayo de 2014, los poderosos empezaron a trabajar en España para que no llegásemos a las generales, para que no llegásemos en términos personales, para que los portavoces no llegáramos a las elecciones generales, para que no llegara nuestra militancia desgastada, golpeada, maltratada, para que no llegara la ilusión de cambio, para que no llegaran las posibilidades de un escenario en el que nos íbamos a medir de tú a tú. De un lado, los poderosos y sus dos partidos, de otro lado, la posibilidad del cambio político. Para que el escenario político apareciera modificado, incluso con una opción de regeneracionismo conservador que hablara un poquito del lenguaje de cambio para que las cosas permanecieran igual y para apoyar a los de siempre, lo estamos viendo en las comunidades autónomas donde han podido hacerlo. Los poderosos se pusieron a trabajar desde el principio para que ese fantasma que vieron la noche del 24 de mayo, del 24 o 25 de mayo. 25 de mayo de 2014 no se pudiera materializar en las elecciones generales. Y nosotros dijimos que íbamos a aceptar el reto y que aceptar el reto significaba también aceptar las condiciones en las que se daba el reto. Y esas condiciones no nos encantaban, no las habíamos elegido. La velocidad a la que iban, los términos sobre los que se discutía, los espacios incluso en los que se discutía, no eran los espacios que nosotros preferíamos. Y sin embargo, la condición fundamental de que el adversario todavía retuviera los dispositivos fundamentales de poder significaba que era él el que decidía cómo y dónde nos retaba. Nosotros obviamente preferiríamos que la discusión por conformar una opinión pública de cambio en España se librara en espacios como estos, y no en sitios donde te gritas y donde es muy difícil hablar. Claro que sí, sabéis a lo que me estoy refiriendo, claro que lo preferiríamos, y sin embargo el adversario que manda decide en qué condiciones vamos a confrontar y cómo vamos a confrontar, y decide también a qué ritmo y a qué velocidad se van a dar una buena parte de las confrontaciones por las ideas, de la disputa por el poder político. Dijimos que lo aceptábamos. ¿Qué significaba eso? Dijimos que el conjunto de las elecciones que venían en el año en el que todo el poder político estaba sometido a las urnas. El poder político sometido a control democrático. El poder político de los banqueros, el poder político de los especuladores, ese no se somete a ningún control democrático. Pero el poder político de las instituciones sobre las que la gente común tiene capacidad de decidir, todo estaba sometido a las urnas. Y para eso supeditábamos todas las elecciones intermedias, autonómicas y municipales,
y también la forma de organización de Podemos lo supeditamos a un objetivo: las elecciones generales. Dijimos, y es verdad que fue un poquito sobrada, pero es que nacíamos para eso, la noche de las elecciones europeas dijimos es un resultado insuficiente, hemos nacido para ganar las elecciones generales. Porque para ganar las elecciones generales hacen falta tres cosas. Hace falta que el adversario lo haga mal, y ahí la verdad que ayuda bastante el adversario. Hace falta que nosotros lo hagamos mejor, que seamos más inteligentes y que seamos capaces de construir y de tender la mano a una mayoría que todavía no existe. Y por tanto que el adversario no nos encierre a hablar de nosotros mismos. Habéis visto a los adversarios de Podemos preguntando insistentemente si nos vamos a juntar los que pensamos exactamente igual. Esa es la hoja de ruta del adversario. La hoja de ruta de Podemos es la de tender la mano a gente que no piensa como nosotros y que sin embargo sigue pensando que puede haber cambio político, sigue deseando que las cosas sean diferentes. Y en tercer lugar, la tercera posibilidad o el tercer elemento que era fundamental para que las cosas pudieran ser así era que nosotros tuviéramos la coherencia, la audacia y también la valentía de apuntar claramente al objetivo y de atrevernos. Eso no significa que baste con enunciar las cosas para que se hagan. No es uno de estos libros de autoayuda que dicen basta con que te creas astronauta para que te conviertas en un astronauta. No, en absoluto. Era una declaración de que la voluntad política en tiempos excepcionales importa mucho. Para ganar hay que creerse que se puede ganar y hay que atreverse a ganar y hay que decir somos muy pequeñitos y sin embargo hemos salido a ganar. Todo normalmente... con más regularidad es que los poderosos ganan. Eso es lo normal, porque como llevan mucho tiempo siendo poderosos han construido las condiciones para que en las sucesivas disputas se libren con un terreno de juego que está inclinado, que nuestra portería mide 4 metros y la suya es de fútbol playa, el árbitro les pita todos los penaltis a su favor y ninguno a nuestro favor, jugamos con 9 jugadores y ellos con 15... Todo está construido para que los poderosos revaliden su poder. Y sin embargo, hay pequeños momentos en la historia que duran poquito tiempo, que no están abiertos permanentemente, en la que la incapacidad de los de arriba y la capacidad, la voluntad y la ilusión de los de abajo se pueden medir en condiciones que pueden construir un poder político de signo diferente, puesto al servicio de la gente sencilla. Pero esos momentos duran poco, y como duran poco, hay que estar en condiciones, hay que tomar las decisiones de aprovecharlos. Ese es el ciclo corto. El ciclo corto es el de dar la disputa en los términos que marca el adversario, en su ritmo y en sus terrenos a menudo. Así que en las tertulias televisivas, así que discutiendo sobre los temas del día que van a caducar mañana, un tema sobre el que es fundamental. Hoy es jueves, te va a preguntar todo el mundo sobre ese tema, el sábado estará olvidado, no existirá, nadie se acordará de él. Y te preguntarán sobre otro tema efímero, sobre el que si no lo sabes parece que no estás en el mundo, y el domingo siguiente habrá caducado. Y es una disputa que hay que dar, y es una disputa que a veces hay que dar en una parte del sentido común que han marcado los poderosos. Por eso a veces la gente nos ve discutir sobre temas y dice, me gustaría una defensa más vigorosa o más profunda o más lenta que llegue más allá sobre tal tema. Y nosotros decimos, es verdad, hay dos carriles. Hay un carril de la disputa por la conformación de una mayoría nueva en los términos hoy existentes, en la cultura política, las creencias y las expectativas hoy existentes en nuestro pueblo. Y hay otro carril. Hay un carril más lento, que nunca nadie nos va a exigir, pero que si no lo caminamos las cosas nunca se van a transformar. Ese carril más lento tiene que ver con esa transformación más paulatina, de lluvia fina, que va calando, de la forma en la que un país se mira a sí mismo. Tiene que ver con conformar de cada militante del cambio un organizador del cambio, un intelectual del cambio, alguien que mañana puede ser concejal de su pueblo, diputado autonómico, organizador de la organización de Podemos en su territorio concreto y es capaz de ponerse al frente de las tareas de dirección, de las tareas de construir no solo el deseo de que haya cambio, sino coger el deseo disperso de que haya cambio, articularlo, darle forma, proponer metas colectivas, organizarlo, dar tareas, asegurar que las tareas se cumplen y que el rumbo va avanzando, proponer un rumbo y acompañar para que ese rumbo va avanzando. Eso es una labor de dirección y no hay procesos de transformación sin labores de dirección. Y la labor de dirección no es una labor que te lo dé ninguna etiqueta, no es una labor que den las etiquetas, los cargos ni los reconocimientos. La labor de dirección se resume en una tarea de una forma muy sencilla. Se trata de aquellos compañeros que cuando todos dudamos o no sabemos por dónde hay que tirar, proponen un rumbo y son capaces de decirle al resto, son capaces de inspirar confianza
al resto de los compañeros que le rodean y decir: yo creo que frente a estas tareas o frente a este ataque del adversario hay que tirar hacia allá, o hay que tirar hacia allá, o ahora las tareas fundamentales no son estas, sino que son estas otras. Eso es una labor de dirección, y ahí no nos podemos dejar llevar por ningún idealismo, ni por el idealismo de que unos pocos van a conformar un bloque que puede llevar al país a una transformación más justa y más democrática, ni por el idealismo de que basta con los procedimientos. Ah, no, pues le preguntamos a la gente, nos reunimos todos durante miles de horas y saldrán las mejores ideas. Hay que discutir durante muchas horas para que salgan las mejores ideas, pero hay que construir una dirección lo más amplia posible, conformada de mujeres y de hombres comprometidos por el cambio, que se están formando y están trabajando permanentemente para tener las condiciones culturales, de preparación técnica, de preparación intelectual, del temple, del coraje, de la capacidad de proponer metas y conducir a los que les rodean para que esas metas se cumplan. Esa es una de las tareas fundamentales de ese de ese carril largo, de ese carril que nunca nos lo van a exigir en lo inmediato, pero que yo lo resumiría en que no basta con ganar elecciones. Tomamos una decisión fundamental en este año. Hay que construir lo habéis oído muchas veces, una máquina de guerra electoral capaz de llegar a las elecciones y ganarle las elecciones a los dos principales partidos del régimen. ¿Por qué hay que hacer eso? Cada vez que digo que hay que ganar, no venimos arriba, ¿eh? Nos gusta lo de ganar, ¿eh? Hay que hacer eso porque si no, pudiera ser que mientras nosotros nos vamos conformando lentamente, pase este ciclo electoral e institucional y eso permita a los poderosos recordar 2015 como el año en el que no les salían las cuentas. ¿Os acordáis? Y entonces volverán a decir en sus cenas en grandes hoteles, volverán a decir: ¿os acordáis del año 2015? Bueno, la verdad que casi nos dan un susto, ¿eh? La verdad que en el año 2015 este conjunto de gentes de las que nos reíamos y despreciábamos y decíamos que fácil es protestar, conformen un partido político, preséntense a las elecciones, casi nos dan un susto, ¿eh? Y que sin embargo digan: bueno, sí, pero las siguientes elecciones generales son en 4 años. En 4 años la gente se olvida de muchas cosas, las cosas pueden cambiar, mucha gente se va a acostumbrar al miedo, al empobrecimiento, al recorte de derechos, otros se tendrán que ir de su país, otros caerán en la tristeza o se desesperarán. Bueno, confiemos que el tiempo es el mayor aliado de los poderosos, ya se desgastarán ellos, yo tengo condiciones para aguantar, a mí me va bien. Son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo extra, suplementario, de sacarse del tiempo, de buscar trabajo, del trabajo, de trabajar y estudiar, para además militar para tener un país mejor. Bueno, la pelota está en su tejado, que aguanten ellos los 4 años, yo lo voy a aguantar aquí cómodo, tengo aire acondicionado, que sean ellos los que aguanten militando a pie de calle. Así que dijimos que este año había que intervenir. Intervenir significaba introducir una cuña en las siguientes elecciones generales que impida que los equilibrios viejos se restauren, es decir, que impida que los dos principales partidos del régimen o la muleta que han fabricado una buena parte de los poderes económicos se basten para gobernar el país, no escuchando o haciendo como si no existiera una voz alternativa que exige que en el momento de mayor desigualdad las cosas estén al servicio de la mayoría que se ha apretado el cinturón y no al servicio de la minoría que ha vivido mejor que nunca. Había que construir una cuña capaz de llegar a las elecciones en condiciones de hacer esto y de decir: estas no son unas elecciones más. La siguiente legislatura, nos lo habéis oído decir, no va a haber un cambio de legislatura, no va a haber un cambio de partidos, no va a haber una competición entre siglas. Se va a abrir un ciclo histórico diferente, una etapa constituyente en nuestro país. La Constitución de 1978 ha sido derogada y la han derogado los poderosos, la han derogado los poderes financieros, la han derogado quienes la han ido vaciando de sentido para ir modificando el contrato de convivencia hacia un contrato de convivencia regresivo, peor que aquel que firmaron nuestros padres y nuestros abuelos. No es que a nosotros nos entusiasme aquel del 78, pero era sensiblemente mejor que el que hoy materialmente está vigente para el conjunto de la ciudadanía. ¿Esto qué significa? Significa, nos lo habéis oído también decir, que los poderosos han sido capaces de situarse por encima del pacto de convivencia, por encima de la ley, por encima del Estado de Derecho, hasta el punto tal, y ese suele ser un hito de que en un país ha llegado la hora del cambio, que el normal funcionamiento de las instituciones y del Estado de Derecho está en contradicción con los planes de los que mandan. Que las instituciones, los trabajadores de las instituciones funcionen con normalidad, que la ley se cumpla, es objetivamente un problema para aquellos que gobiernan hoy. Eso significa que no son capaces ni de sostener el estado de las cosas sobre el que ellos gobernaban, sobre el que ellos se apoyaban. Carril corto, carril acelerado, construir una máquina para la victoria electoral, carril lento, construir la cultura, los símbolos, las canciones,
la estética, las emociones compartidas, el horizonte de país, los cuadros para gobernar las instituciones ya ganadas por el cambio político, el bloque popular, el tejido social, el tejido asociativo en los barrios, en las asociaciones vecinales, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, que permite empujar. Nuestros representantes en las instituciones se están encontrando ya con muchísimas dificultades. Se encuentran ya con condiciones por las cuales todo parece conspirar para decirles: esto no se puede, esto se ha hecho siempre así, esto ahora no se puede cambiar, no, si esto siempre se ha hecho de esta forma. Y ellos tienen que tener más inteligencia, más coraje y más valentía para empujar más allá y para hacer las cosas diferentes. Y a veces tiene que ver con pequeñas cosas, con cositas muy pequeñas. En el Ayuntamiento de Madrid hace muy poco, y hay que pelear sobre eso, digo el Ayuntamiento de Madrid porque es el caso que conozco más, pero todos conocéis casos similares, tuvo que pelear mucho para tener una empresa municipal de la vivienda que dijera: yo no voy a desafiar a nadie más. Porque todo el mundo decía: no, pero si hacemos esto nos metemos en un problema. O para que el directivo de una empresa que contrataba con el ayuntamiento, o que era una empresa municipal y que tenía hasta 4 denuncias por acoso sexual y acoso laboral a sus empleadas, fuera despedido al día siguiente, se levantara el teléfono y se diga: tú te vas. No se ha hecho en 25 años, pero tú te vas. En los nuevos ayuntamientos del cambio esto no se permite. Pero todo siempre es difícil. Todos nuestros representantes se encuentran siempre con una muralla que les dice: no se puede hacer, no, esto no lo permite este código, no, esto va a ser muy difícil, no, con esto nos vamos a abrir un follón, con tal o con cual empresa, con tal o con cual señor poderoso, que no va a ser posible. Para cuando los representantes del cambio llegan a las instituciones, son nuestras posiciones conquistadas en las instituciones, son nuestra gente como una cuña que metemos en las instituciones, deben estar acompañados de mucha inteligencia, de mucho saber, de muchos expertos del sector público y privado que necesitamos a nuestro lado, que nos ayuden a caminar y a ser mejores, y de mucha presión y de mucho empuje popular en la calle que les acompañe y que les diga: no tengáis miedo, no desfallezcáis, no deis marcha atrás, seguid avanzando, aunque todo el mundo diga que no es posible, estáis ahí para hacer posible que las instituciones vuelvan al servicio de la gente. Mientras caminamos el carril corto de construir la máquina electoral que le puede ganar, que puede construir una mayoría transversal y que le puede ganar las elecciones a los partidos del régimen, el canal largo o el carril largo de ese trabajo del medio recorrido, más lento, a veces no tan brillante, pero sin embargo imprescindible. Ir sembrando las ideas, la inteligencia colectiva y la formación colectiva que va a permitir no solo ganar las elecciones, sino alumbrar un nuevo proyecto de país para las siguientes décadas. Bueno, y luego media hora, 20 minutos. Puedes acortar si quieres. Bueno, y luego el tema estrella, que es un tema que saldrá mucho, que es un tema que algunos hemos trabajado mucho y sobre el que hemos intentado avanzar mucho o proponer muchas cosas para su discusión y para su profundización. El tema estrella es una palabra que nos habéis oído repetir muchas veces y que forma parte del corazón teórico de una parte del enfoque que ha hecho caminar a Podemos, que es la cuestión de la hegemonía, que hemos discutido mucho, sobre la que nos hemos reído mucho, que hemos conseguido incluso que salga en los telediarios, y que hemos conseguido que, para bien o para mal, esté en parte de la orden del día de la discusión. Este ha sido un elemento central al que yo le quería dedicar la segunda parte de esta conferencia inaugural de la universidad, porque me parece que forma, ya no puedo decir nunca núcleo, que forma parte del corazón de la perspectiva teórica o del enfoque con el que Podemos se ha enfrentado a la problemática, o iría un poco más acá, gracias al cual Podemos se ha imaginado que las cosas podían ser diferentes y se ha imaginado un tipo de intervención política que permitiera alterar, que permitiera transformar el equilibrio de poderes, que permitiera imaginar que puede haber cambio político. La hegemonía es un término que se ha puesto de moda y por tanto que todo el mundo, cuando interviene en cualquier espacio, incluye como una salsa o como un condimento que se incluye para ver si queda un poquito mejor la intervención. Tú haces una intervención y le incluyes un par de palabras que tengan más de 3 sílabas y, oye, vamos tirando. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y hacer una reivindicación de para qué cosas nos sirve el término y para qué cosas el término nos ayuda a pensar mejor la política. Empiezo por aquellas para las que no sirve. Aquellas para las que no sirve es si lo único que hemos inventado es un sinónimo de palabras que ya existen. Hegemonía no es un sinónimo de ir primero,
Hegemonía no es un sinónimo de ser ganador, hegemonía no es un sinónimo de que te va mejor que a los otros. Si lo único que hemos hecho ha sido inventar un término para decir que el equipo de fútbol que va primero en la liga es el equipo hegemónico, bueno, pues hemos inventado una tontería, eso no sirve para nada. O que el que gana las elecciones, ha ganado las elecciones, significa que tiene la hegemonía, y se dice así muy serio en la tele, no sirve para nada. Es una interpretación torpe del término, no sirve. La hegemonía es ese tipo de poder político que es fuerte en la medida en que incluye al otro. Es fuerte en la medida en que hace al que no manda partícipe del orden del que manda. Y eso no es un engaño, no es una maniobra de magia, no es un truco por el cual el que manda dices, como manda, y entonces tiene mucho poder a su servicio, es capaz de hacer un truco de magia. Fíjate, echa así unos polvos y dice, ahora os parece que mandamos todos. No, no es eso. Es ese tipo de orden por el cual quien dirige un proyecto de país lo dirige incluyendo a aquellos que tienen una posición secundaria o terciaria, es decir, que van en el vagón de cola, que van siguiendo el rumbo de los que mandan y no se llevan el grueso de los beneficios de los que mandan, y sin embargo tienen razones para sentirse parte de ese orden. Yo no soy aquel al que mejor le va en ese orden, pero puedo esperar que el avance del rumbo colectivo que llevamos todos me dé réditos, me dé beneficios. ¿Me llevo tantos beneficios como los que van en la locomotora? No, no me llevo tantos beneficios. Pero sin embargo me llevo beneficios razonables. No me va mal y sobre todo parece que las cosas llevan un rumbo ascendente. Parece que la confianza en los que mandan a lo mejor no va tan rápido y no me llegan tantos beneficios como yo cabía esperar, pero la confianza en los que mandan le imprime a la sociedad un rumbo ascendente. Si me quedo quieto las cosas van a ir razonablemente a mejor. Los que mandan se llevan una buena parte del pastel, pero también han conseguido proponer metas y horizontes colectivos que incluyen una buena parte de lo que la gente como yo siente como legítimo, de lo que la gente como yo siente que tiene derecho a. Así que tengo razones para la confianza y para la obediencia. Eso significa que el tipo de poder hegemónico es un poder que construye un bloque, que incluye a diferentes sectores y que hace algo más que poner sectores juntos. A veces no se entiende mucho cuando una buena parte de los adversarios a Podemos nos preguntan insistentemente sobre si vamos a hacer un frente de izquierdas, dándonos una ligera pista de dónde nos quieren los adversarios de Podemos, y nosotros decimos no se trata de sumar, no se trata de amontonar, y cuando decimos eso parece que estamos diciendo un contrasentido, pero bueno, ¿cómo no se va a tratar de sumar? Claro que se trata de sumar, ¿verdad? Si lo que se trata es de ser más, pues se trata de sumar. Y decimos, o subyace detrás de esa propuesta, la hegemonía es ese poder que es capaz de no sumar. No se trata de poner trozos uno al lado del otro para conformar un puzzle. Al lado este, y así llegaremos a ser algo más. Se trata de coger con las... Se trata de articular, proponer una meta colectiva y un sentido nuevo que haga que la suma sea mucho más que el conjunto de las partes. Que 1 más 1 más 1 más 1 no sean 4, sino que sean 36. Esto es de ser capaces de alterar sustancialmente los términos de la discusión, las razones por las que la gente le concede lealtad a un proyecto político o a otro, de manera tal que hayamos multiplicado, que hayamos atravesado las ideas por las que la gente se alineaba con un proyecto por el otro y hayamos sido capaces de producir una conjunción ganadora, multiplicadora, que vaya mucho más allá. Creo que este ejercicio de poder político de la hegemonía se divide en, o yo lo definiría en 3 planos. Tiene 3 elementos la hegemonía. Tiene un primer elemento que es el elemento de la dirección política, intelectual y moral. Un grupo social es hegemónico cuando es capaz de proponer metas y de proponer un rumbo que la mayoría de su sociedad ve como el rumbo más razonable. Por aquí nos van a ir mejor las cosas. Nunca es el conjunto de la sociedad, pero es capaz de proponérselo para una mayoría y que para los que no lo ven es capaz de dejarles sin proyecto histórico, sin rumbo, sin referentes, líderes, intelectuales, palabras, libros que le pongan nombre a su voluntad de que las cosas sean diferentes. Imprime un rumbo para la mayoría y a los que son minoritarios los trocea, los dispersa, los desmoraliza, les despoja de sus propios referentes y por tanto convierte su dolor o su voluntad de cambio en impotencia.
no hay nada que hacer, sabemos que no gusta cómo están las cosas. Amigo, toca fastidiarse. Las cosas no podrían ser de otra forma. Os hemos incluso robado la capacidad y los referentes y las palabras para que penséis que las cosas podrían ser de otra forma. Así que un grupo es capaz de proponer las metas y el horizonte colectivo hacia el que va a avanzar una sociedad. Creemos que las cosas tienen que ser hacia allá y lo propone a menudo intentando hacer pasar, y este es el segundo elemento definitivo, los intereses de un grupo particular por los intereses universales de una sociedad dada. No es que yo esté proponiendo los intereses mejores para mi grupo, es que estoy proponiendo lo mejor para el conjunto. Intento hacer pasar mis intereses particulares por los intereses universales. Esto no es una mentira, es una construcción de lo universal. Los intereses de España coinciden con, y ahí intento definirlos yo, ahí intento ser yo quien produzca una idea de lo colectivo, una idea del rumbo colectivo que tiene que regir a una sociedad. Esta operación, estamos en el segundo elemento de definición de la hegemonía, de hacer pasar los intereses de una parte por los intereses del todo, tiene que ver siempre con, si queréis, un juego de compuertas, afirmación-apertura, un juego de compuertas. Es un juego por el cual los que mandan, para seguir mandando, tienen que incluir una buena parte de los intereses, las esperanzas y los anhelos de los que obedecen. Si lo incluyen todo, su proyecto se desdibuja. Así que no es ningún proyecto histórico en absoluto, porque un proyecto que dice todo vale es un proyecto que se queda quieto. Bueno, que todo vale, pagar primero los intereses de la deuda o un plan de empleo para cambiar el modelo productivo de nuestro país. ¿Qué primero? Hay que elegir. Un proyecto del todo vale, digamos, esta apelación blanda al consenso, es que hay que estar de acuerdo, todo vale, no, nosotros no venimos a formar bandos. Bueno, no, claro que no, tendemos la mano a una mayoría nueva, pero sabemos claramente que hay que decidir y que en momentos además de crisis hay que decidir con quién se está, a favor de quién se está, qué prioridades hay. Si se deja entrar todas las reivindicaciones en un proyecto histórico, ese proyecto histórico se vacía, no va a ninguna parte. Cabe todo el mundo, lo cual asegura que sea un proyecto que no va a ningún lado. ¿Por qué la bandera blanca es la bandera de la paz? Porque es una bandera que, como es de todos, no es de nadie, así que supone la suspensión de las hostilidades. Quietos, ya no hay por qué pelearse. Es la bandera que es de todos, que no es de nadie a la vez, así que supone el final del conflicto. Por eso es una bandera con la que nadie se emocionaría, nadie saldría a la calle a manifestarse con una bandera blanca. Los proyectos históricos son proyectos que eligen y que no dejan a todo el mundo dentro. Hay gente que se queda fuera. Es muy difícil que el IBEX 35 en algún momento esté de acuerdo con el conjunto de las propuestas de Podemos. Puede estar de acuerdo con algunas, pero es muy difícil que esté de acuerdo con el conjunto de las propuestas. Se queda alguien fuera. Los proyectos históricos se agrandan cuando abren las compuertas y dejan entrar a sectores que a lo mejor al principio, o anhelos que a lo mejor al principio no quedaban seducidos por la propuesta de un nuevo país, por una imaginación de un horizonte nuevo, de un país diferente, pero que con una cierta flexibilización y, digamos, negociación de algunos de los postulados de ese proyecto histórico pueden entrar al proyecto de un bloque histórico nuevo. Ahora bien, si uno lo abre permanentemente se desdibuja, pero si uno solo cierra es una minoría sectaria que regaña permanentemente al mundo. No era así. Lo de Grecia demuestra que el capitalismo es irreformable. Y vale eso, vale constatar que es irreformable para que automáticamente la gente se salga a la calle y decir, bueno, pues lo superamos. No parece. Digamos, de hecho podría ser lo peor, podría ser que la gente constatara que no hay posibilidad ni para la reforma ni para la revolución, así que me voy a casa o confío en los proyectos reaccionarios, como pasa en otros países en Europa. Eso supone que la política hegemónica tiene siempre que ver con caminar entre dos precipicios. De un lado el precipicio de, si te abres tanto para luchar en el terreno de las ideas dominantes, en el terreno del sentido común realmente existente, puedes abrirte tanto que al final te parezcas tanto a ellos que para cuando ganes seas ellos. Hemos ganado el precio de que para cuando llegamos somos indistinguibles de ellos. Te has caído por un precipicio. Segundo precipicio, no me voy a parecer en absoluto a ellos, de hecho no voy a hacer ni medio milímetro de concesión, no convenzo ni a mi familia a la hora de comer, pero aquí permanezco puro e inmaculado. Las cosas nunca cambiarán, pero nadie podrá decir nunca que yo me he manchado ni que yo he sufrido ninguna contradicción. Los dos equilibrios son los equilibrios de la impotencia. De un lado la nostalgia, las cosas no cambiarán, pero yo no me he manchado. Yo siempre dije que las cosas estaban fatal y que todo debía cambiar. Es una especie de apelación religiosa. Cuando llegue el día del advenimiento todo habrá cambiado. Bueno, entonces ¿para qué sirve la política y los militantes políticos? ¿Para esperar a que llegue? Bueno, pues entonces dejamos de hacer política. Entonces tú lo que eres un quejica, pero no eres un militante político. Para cuando llegue el día del advenimiento todo habrá cambiado. O bien lo otro. No.
aceptar absolutamente, plenamente y sin intentar desviarlas, transformarlas, echarlas hacia el sentido común de los de abajo, las ideas y el terreno de juego en el que los poderosos nos retan. Así que uno, es verdad, puede acabar ganando, puede acabar abriéndose un hueco, puede acabar abriendo espacio institucional, puede acabar abriendo brecha, puede acabar incluso gobernando al precio de haberse parecido tanto a los que gobernaban antes, que al final no está muy claro. ¿Han ganado ellos o nos hemos parecido tanto? ¿Hemos ganado nosotros o nos hemos parecido tanto que por el camino nos han vuelto a ganar? Porque nos han transformado en una cosa muy, muy similar. Entre esos dos, eso para los que no mandan, para nosotros. Para los que mandan, la disyuntiva siempre es ¿cuánto abro? Si concedo mucho en mi proyecto histórico, si abro mucho las puertas a las demandas de los de abajo, puede ser que mi proyecto se desdibuje claramente. Pero si no concedo nada, pudiera ser que se acumule tanta gente afuera del castillo reclamando que las cosas deberían ser de otra forma, que en un momento dado sean tantos que asalten las murallas. Son muy altas, pero que son tantos que en un momento dado pueden asaltar las murallas. Los estados en Occidente, he dicho los estados en Occidente y míralo ahora, como diciendo, esto se va a poner bonito. Los estados en Occidente, es que... Sí que hay. Los estados en Occidente, según lo definía Gramsci, que no tiene que ver con una noción geográfica, sino que tiene que ver con los estados modernos más avanzados que han sido capaces de construir dispositivos que regulan el monopolio del territorio, de la obediencia, que gestionan seguridad, que gestionan los servicios públicos en el día a día, dándole certeza a la gente y, por tanto, dándole a la ciudadanía razones para la obediencia. Esos estados son estados más complejos. No hay un castillo que asaltar. Ese castillo, antes de llegar al castillo, está precedido de una buena serie de alambradas, fosos, diques de contención y maniobras de seducción y para atraparnos y para capturar, que hacen que una carga de caballería de aquellos que quieren transformar cómo son las cosas, en nuestro caso hay que hacer siempre este matiz, ahora que están los compañeros de la prensa, una carga de caballería lo decimos porque pensamos, bueno, en este caso yo, estamos pensando con los términos de Gramsci que pensaba en la etapa de entreguerras, así que pensaba con metáforas bélicas. No significa en absoluto que estemos pensando en modo guerrerista ni agresivo. Nuestro combate es un combate cultural, democrático y por cambiar nuestro país. Es que hubo alguien que en un periódico serio escribió así muy serio que estos de Podemos piensan con metáforas belicistas y eso significa que lo que quieren no es un proyecto democrático sino es hacer la guerra. Hay que leer más. Es un proyecto democrático que quiere construir una nueva mayoría y que piensa con las metáforas de los pensadores de su tiempo. Como si alguien le dijera, Aristóteles la verdad que pensaba con unas metáforas un poco antiguas, ¿eh? Hay que modernizarse más porque es que, en fin... En la Universidad de Verano nos permitimos estas cosas. Estos chajarrillos. Los estados modernos no son un castillo que baste con acumular una mayoría nueva que quiera que las cosas sean diferentes para asaltarlas. Antes de llegar antes de llegar a esas murallas, hay una buena parte de controles previos, administraciones, ideas asentadas, sentido común, instituciones culturales, hábitos y prejuicios que naturalizan en el día a día el orden de los que mandan. Hacen que el orden de los que mandan pase por un orden neutral, por ningún orden en absoluto. Así que a lo que nosotros teníamos en España se le llamaba democracia, así en abstracto. No era ningún sistema político concreto, no era ningún régimen concreto con equilibrios de poderes concretos. Un régimen democrático, pero un régimen con límites concretos. Gente que manda más, gente que manda menos, equilibrios de poder entre grupos, consensos, cosas que se quedan fuera. Era la democracia en absoluto, lo único posible, el único orden natural posible. Y hubo que empezar a ponerle nombre, delimitarlo y decir, bueno, es un orden ciertamente con muchos aspectos democráticos y es un orden con gente más beneficiada, con gente menos, con equilibrios. Todas estas alambradas, trincheras previas, instituciones de consentimiento previo a las que me refiero, yo me las imagino, y así salimos de las metáforas belicistas, como los sistemas de diques que hay, por ejemplo, en Holanda. En los países que le ganan terreno al mar, han construido sistemas de diques, de compuertas y de canales previos. ¿Qué aseguran esos sistemas de diques? Que una acumulación muy grande de una ola o de una marea muy grande no sobrepasan directamente la marea y llegan hasta Ámsterdam. Tienen previamente... esta marea de cambio, para cuando hay mucha gente que tiene voluntad de cambio, no se enfrenta solo a un muro que tiene que superar. Venga, de una vez por todas, o lo superas o no lo superas. Se enfrentan a un conjunto y un sistema de diques diseñados para dispersar, integrar o aislar a las fuerzas del cambio. Un sistema de diques que deja pasar una parte del cambio y le dice, vale, tienes un hueco en las instituciones. Esta parte sí, esta no. A esto lo integro, pero te obligo a pactar. Sí, los partidos del régimen son iguales, pero ¿a quién prefieres antes, a papá o a mamá? Y te integro, te obligo a los compromisos con el orden existente. A tus intelectuales les doy un hueco en la mesa. Siempre que
renuncian a una parte de sus ideas. A tus líderes les digo por aquí no, y siempre que vas por aquí te golpeo, pero siempre que vas por aquí te sonrío y te tiendo la mano. Dejo que pasen alguna parte de las propuestas del cambio, así que, no sé, el PP cambia el logo, habla de la ruta social, que digo yo que si tienes un ministerio, ¿para qué hacer rutas sociales? Gobierna, no, tú no tienes que hacer rutas sociales, cambia las cosas. Ahora resulta que la renta mínima de inserción ya no es una locura, sino que la proponen otros. Digamos que hay una parte de integración de las ideas del cambio dentro del orden dominante y otra parte que intenta trabajar para dispersar, marginar, cercar y ir desmoralizando, aislando, desecando, como en ese sistema de diques, la posibilidad de una fuerza de cambio. Así que también para los que mandan, la posibilidad de mantener la hegemonía nunca es una posibilidad solo de atrincherarse. Tenemos la suerte de que nuestras élites viejas en España no fueron capaces de articular ninguna propuesta. Durante muchos años se acumuló descontento por fuera de las instituciones que dijo estamos hartos de ustedes. Como ese descontento no se manifestaba en términos electorales y ellos seguían ganando elecciones, o la ganaban unos, o bastaba con ser un poquito menos impresentable que el otro y la ganaba el otro, no se preocuparon por ofrecer ninguna alternativa, por tender una mano, por abrir una compuerta a una parte de la voluntad de cambio que se iba agolpando afuera. Como no lo hicieron, esa voluntad fue creciendo y fue dotándose de diferentes herramientas para que hubiera posibilidad de cambio político. Y entonces ellos se encontraron, y creo que es la tesitura en la que se encuentran ahora, entre la necesidad de elegir si ya estarán en un momento demasiado tarde para abrir las puertas, iniciamos una reforma controlada o no, o si lo mejor es atrincherarse, esperar que pase la tormenta, quedarse así quietos y a ver si pasa así la voluntad de cambio y se disuelve. Así que no lo tienen muy claro. Y para ellos el factor de la corrupción es un factor decisivo para decidir si pueden abrir las compuertas o no. Creo que los sectores poderosos están discutiendo sobre la posibilidad de iniciar una reforma desde arriba o no. Son conscientes de que hay cosas que cambiar, pero tienen ya una duda. ¿Habremos llegado demasiado tarde de tal manera que si ahora abrimos las compuertas esto nos desborda y nos barre por delante o no? Y hay una discusión interna al bloque de poder, un bloque de poder que hoy está resquebrajado, que tiene conflictos internos, que se pelea entre ellos. Rato va al juzgado y dice soy cabeza de turco, es decir, soy parte de un conjunto que ha usado el poder en forma mafiosa que me está haciendo a mí pagar, pero hay muchos más. Pujol va al Parlamento y dice si yo caigo, si cae una rama cae el árbol entero, lo dice en el Parlamento de Cataluña. Es un sector dirigente, un conjunto dirigente que ha perdido una cosa que es fundamental para que haya estabilidad política, ha perdido la solidaridad entre ellos. Nunca hay cambio político si los que mandan previamente no han perdido el rumbo, la cohesión y la solidaridad entre ellos. Una suerte de omertá mafiosa que hace que todos callaban, y eso se está rompiendo. Y cuando se rompe, eso les hace tener por lo menos dos niveles de dudas. Por una parte, ¿podré yo iniciar una senda de transformación? ¿O abrir esa senda de transformación va a obligarme a que empecemos a tirar de la manta unos y otros y esto se vaya por los aires? Por otra parte, ¿podré hacer yo un calendario de reformas controladas o la actuación de la justicia me lo va a dinamitar? Porque nunca se sabe qué va a salir en otro momento. Y por otra, ¿qué es mejor? Intentar atrincherar, cerrar las instituciones. Habéis visto la propuesta de ley electoral del Partido Popular o la propuesta de la ley Mordaza. Cerrar las instituciones y hacerlas menos permeables a las demandas de la sociedad civil, de la gente, para intentar así que la gente ya se cansará y no entrará en las instituciones, o abrirlas para intentar negociar, atraparles dentro y normalizarles. Esa es una discusión que hoy está dentro de un bloque de poder resquebrajado. Y nosotros tenemos que abordar esa discusión. Espero que se pueda abordar en la Universidad de Verano, abordándola como ellos nos van a abrir una parte de terreno para intentar abrir y normalizarnos, atraparnos ahí dentro. Y por otra parte, porque ellos también tienen contradicciones, por otra parte van a intentar blindarse. Y uno diría, ¿pero cómo pueden intentar las dos cosas a la vez? Porque no son una persona mala, no es el malo del inspector Gadget. Nadie en Podemos, ni en los simpatizantes de Podemos, debe, en mi opinión, pensar la política en forma conspirativa. Hay un conjunto de malos, muy malos, que lo tienen todo planificado y que van haciendo cosas. El que piense eso no está pensando la política en forma útil, en forma con capacidad de transformar las cosas. Si es así, ¿por qué las cosas cambian? Los malos también cometen errores, porque no las tienen todas consigo, porque no saben hacer cálculos, porque se pelean, porque algunos quieren la rentabilidad en el corto plazo, porque algunos saben que les queda poco en las instituciones y entonces en vez de intentar blindar o hacerlo mejor en las instituciones dicen, bueno, para lo que queda aquí yo coloco a 3 familiares, me voy corriendo, o yo firmo un contrato antes de salir y dices, pero ¿cómo pueden hacer estas cosas? Porque ellos tienen contradicciones, tienen grietas, tienen fisuras
que hayan sido un bloque histórico no significa que fueran una persona, significa que eran un conglomerado de intereses que pactaban y que hasta ahora estaban de acuerdo en un recorrido y en un rumbo colectivo. Y ahora han perdido, por una parte, la cohesión interna, por otra parte, el rumbo colectivo, porque hay que recordar que las propuestas de los poderosos para nuestro país son solo retroceder 30 años o 40 años y decirle a un tercio del país: os habéis caído en la pobreza, se siente, a lo mejor para 2020 las cosas empiezan a estar mejor y podéis estar en condiciones de remontar un poco. Para el otro tercio, decirle, o para otro casi 50%, decirle: es verdad que he tenido las cosas peor, prometemos que las cosas no van a ir mucho, mucho peor. Claro, lo prometemos antes de elecciones, al mismo tiempo me comprometo con nuevos recortes y vuelvo a ganar. Y para los ganadores de la crisis, decirle: confiad en nosotros, estaremos siempre con vosotros, incluso aunque la mayoría nos dé la vuelta, incluso aunque la mayoría nos dé la espalda. Nosotros vamos a ser siempre fieles a los intereses oligárquicos estrechos que nos han puesto aquí. Hay que ser capaces de abordar, en este segundo nivel de definición de la hegemonía, las contradicciones en un bloque de poder que hoy se resquebraja y las posibilidades de construcción de un bloque alternativo. ¿Con quiénes vamos a construir ese bloque alternativo? Y hay dos niveles para pensarlo, o dos ámbitos para pensarlo. Por una parte, el corazón, el núcleo de ese proyecto histórico, de ese nuevo proyecto de país. Y ahí, compañeras y compañeros, os toca a vosotros. Os toca a vosotros ser una parte de los que traduzcan, trasladen y propongan siempre la posibilidad de un proyecto diferente de país. Pero no nos bastamos nosotros, necesitamos muchos más sectores. Y esa mayoría popular, no solo electoral, sino popular de todos los sectores aliados que nos van a acompañar en un proyecto de transformación de país, se hace con la gente que falta. Y se hace fundamentalmente con la gente que hasta ayer confiaba en el orden y confiaba en los partidos principales del orden, hoy partidos del desorden. Y eso significa fundamentalmente que la mano tiene que estar tendida a aquellos que están en el otro lado. Todas las maniobras frente a Podemos del adversario han sido unas maniobras dedicadas principalmente a hacer cundir el cinismo. Las élites no eran capaces de convencer a la gente de que ellos eran buenos o atractivos. Así que intentaron solo convencer a la gente de que nosotros éramos tan malos como ellos. Es un momento histórico dramático, es un momento en el que los que mandan dicen: yo no voy a caerle simpático a los ciudadanos, pero puedo intentar convencerles de que los de la alternativa son tan malos como yo, asumiendo que parecerse a mí es lo peor que le puede pasar a alguien. En segundo lugar, esta maniobra de cerco, encerrar a Podemos a hablar de los problemas de Podemos. El interés permanente del conjunto de los aparatos de creación de opinión del Estado para cercar a Podemos y obligar a Podemos no a hablar de los problemas de los españoles, no a hablar de las posibilidades de propuesta de solución, no a hablar de los programas electorales de Podemos cuando tienen algún problema, cuando no tienen problema como en las elecciones autonómicas, no hablar de los programas electorales de Podemos, no hablar de las propuestas, no hablar de los problemas de los españoles, sino hablar de los problemas de Podemos, encerrar a Podemos a hablar de sí mismo, de tal manera que la maniobra de cerco diga: vale, ya sois los que estáis, ya está. ¿Qué sois? ¿Un 23%? Ya está, cerrado. Esto es lo que sois. Un 23% discutiendo sobre vosotros mismos y sobre el 3% que falte que quiere entrar. Ya está, cercaos, hablando de vosotros y de vuestros problemas. Esa es la maniobra de cerco del adversario. Nuestra maniobra tiene que ser hablar, romper ese cerco y hablar siempre de los problemas de la gente que falta, de las preocupaciones de la gente que todavía falta. Y la tercera maniobra ha sido esa de ralentizar y marcar unos términos del combate político que nos obliguen a enfangarnos. ¿Qué queríais? ¿Un asalto acelerado al poder político? Despacio, vamos a ver si dormimos el tempo. El último, y cierro con esto, el último nivel de definición de la hegemonía, de esos tres niveles, capacidad de un grupo para dirigir y para imponer, capacidad de un grupo para dirigir y para marcar metas y horizontes colectivos, seducir y caminar hacia allá, capacidad de un grupo para hacer alianzas amplias, incluso con sectores subalternos integrados dentro del propio orden y por tanto escuchar también lo que dicen los que obedecen para integrar una parte de lo que quieren en tu propio orden, sigues mandando pero escuchas e integras una buena parte de lo que quieren los sectores que no están arriba. Y en tercer lugar, la capacidad de construir el terreno de juego. Un poder que es hegemónico, un actor que tiene hegemonía, es un actor que no solo manda, sino que es capaz de que todos aquellos que lo quieran desafiar, lo tienen que desafiar en sus propios términos. Si lo queréis poner en metáfora deportiva, un actor que es muy bueno jugando al baloncesto, pero tiene además el poder de que quien le quiera desafiar le tiene que desafiar jugando al baloncesto y que no le obliga a jugar al fútbol. No, a mí no se me da bien el fútbol. Quien me quiera ganar me tiene que desafiar con mis reglas y en los términos en los que yo soy bueno. De tal manera que me aseguro, por una parte, que toda disputa se va a dar en condiciones beneficiosas para mí, pero por otra parte me aseguro que
esto que decíamos, el que gana se me ha tenido que parecer un poco. Hubo un... Solo dos ejemplos que siempre doy, los doy en un libro de hace poco, pero es que son fantásticos. Por una parte, uno de los artífices intelectuales de la Constitución post-pinochetista en Chile, Jaime Guzmán, dejó escrito, la gente cuando se vuelve, ya es muy poderosa y se vuelve mayor, ya se vuelve cínica, ya le da igual, dice la verdad es así, y dijo, se trataba de hacer una constitución tal que incluso si ganara el adversario, gobernara casi igualito que lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Es decir, construir un terreno de juego que haga que incluso si me gana el otro, me gana pero gobierna muy parecido a como lo haría yo mismo. Cuando he construido eso, he construido un poder hegemónico que nunca se revierte del todo. Llega otro, pero gobierna en forma muy similar a como yo lo hubiera hecho. He construido un suelo mínimo. Así que el que gana de ese suelo mínimo no baja. Margaret Thatcher, cuando le preguntan, ya no era presidenta de Inglaterra, y le preguntan cuál es el logro político del que se siente más orgullosa, y dice yo de Tony Blair y la tercera vía. Y claro, eso es una maldad, pero es también una verdad política, en el sentido que lo que está diciendo es, miren, Tony Blair, de un partido que se dice socialdemócrata todavía, se parece ya más a mí que más a su propia gente de hace 10 años. ¿Quién ha ganado ahí? Incluso si gana las elecciones Tony Blair, ¿quién ha ganado? Bueno, ha ganado Margaret Thatcher. Pero con una cierta ambivalencia, y eso es lo que hace apasionante el análisis fino de la hegemonía. Ha ganado un poco Margaret Thatcher, porque el que la ha derrotado en las urnas se parece más a ella que a su predecesor 10 años antes, y el otro también ha conseguido una cierta parcela de poder. La hegemonía tiene siempre que ver con una forma de poder mestiza, que se mancha, y que por tanto uno avanza en la medida en que asume una parte de la regla de juego del adversario, y el adversario cede terreno, pero también te mancha a ti de su concepción del mundo. Y ahí hay siempre un ejercicio de perpetuo movimiento. En España lo que hemos vivido es que durante mucho tiempo quienes se querían llamar la alternativa aceptaban tan a pies juntillas las reglas del juego y las palabras del adversario que incluso si ganaban se parecían muchísimo al adversario. Así que gobernaban casi pidiendo perdón. Oigan, perdón, he ganado unas elecciones, ¿me dejan hacer un par de reformas? Si no les molesta, ¿me dejan hacer un par de reformas? Que son en buena parte una parte de los sectores que nos dicen que hay que volver a las palabras viejas. Y nosotros ahí siempre decimos, ¿quién se siente cómodo con la discusión simbólica izquierda y derecha? ¿Y quién se siente profundamente incómodo? Y eso no tiene que ver con ninguna renuncia a los valores de aquellos de donde venimos. Si en la era de Google eso no se puede hacer, uno no puede borrar de dónde viene y estamos profundamente orgullosos. Se trata de plantear la discusión política en aquellos términos que pueden ser ganadores, que pueden colocar a los de arriba, a los que mandan, en condiciones minoritarias, en condiciones de estar más incómodos. Y con esto, y ahora ya sí que prometo que cierro, la cuestión de la irreversibilidad. ¿Qué significa la irreversibilidad? La irreversibilidad significa esa capacidad de un actor cuando manda, cuando ha construido poder político, de que las transformaciones que ha hecho no se las pueda llevar el viento, que no dependen de un ciclo electoral, que mañana gana las elecciones otro y queda mucho por desmontar. Y ahí tenemos que ser conscientes y tenemos que afrontar los retos que tenemos para un proyecto de transformación radical, democrático y popular del Estado, que es fundamental ganar elecciones, sin eso no hay cambio, no hay. Ahora bien, ganar elecciones abre la posibilidad de abrir el cambio, pero vamos a llegar a elecciones y a entramados de poder institucional, social, cultural y mediático que han sido construidos por los que mandan. Por lo tanto, incluso si ganamos, ganamos como intrusos. Vamos a entrar como intrusos en conglomerados construidos por el adversario, con la cultura a veces del adversario, con las inercias del adversario, con las burocracias del adversario, con los hábitos del adversario, con los pactos público-privados y los entramados público-privados construidos por el adversario. Y ahí tenemos el reto de fichar a los mejores, de construir para seguir siendo, para tener capacidad de formar a los mejores, de formarse permanentemente, de la eficacia. Las instituciones conquistadas por el cambio tienen que ser instituciones que sean un modelo de eficacia, porque a nosotros no nos van a juzgar comparándonos con cómo lo hacían los malos, nos van a juzgar comparándonos con cómo hemos dicho nosotros que se pueden hacer las cosas, y por lo tanto de acuerdo con nuestros parámetros, y por lo tanto de formas mucho más exigentes. Mantener al mismo tiempo la tensión de la discusión popular y de la movilización popular, sin la cual no hay posibilidad de empuje, y mantener al mismo tiempo ese doble recorrido por los dos carriles de los que hablaba, por la cual somos conscientes de que hay que desempeñar mejor que el adversario las labores de gestión institucional. Cuando se asalta el palacio llega el momento hermoso
Pero lo importante, la labor revolucionaria y transformadora llega en el día a día. Llega cuando al día siguiente eres capaz de que la basura se recoja, la luz funcione, los servicios sociales funcionen mejor, se cree más empleo y las cosas funcionen más y mejor y con más eficacia de como lo hacía el adversario. Eso no es tan épico, no hay canciones y no hay cuadros para ese día después. Y sin embargo es en ese día después en el que se miden las posibilidades y el recorrido de los proyectos transformadores. La capacidad de mantenernos con un pie y un pie, con un pie en los consensos del adversario y con un pie en los consensos que pueden estar por venir, con un pie en las labores para hoy, para el mientras tanto, para cómo vamos transformando las cosas ya y con un pie en el horizonte de país que tenemos que poder producir, la capacidad de tener un pie en el realismo, pero también de tener un pie en la capacidad de despertar la épica de que la gente común puede ganar, porque sin esa épica y sin ese plus de energía y de ilusión, nunca la gente como nosotros es capaz de producir un cambio político, de producir una transformación radical del estado de las cosas en favor de las mayorías. La capacidad de movernos con un pie nos exige mucha flexibilidad, nos exige mucho estudio, nos exige mucha generosidad y mucha escucha y también nos exige mucha audacia. Perdón por la extensión y muchas gracias por acompañarnos.